Bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí, listos y dispuestos a sumergirnos en el mundo del espectáculo, los chismes jugosos y, por supuesto, en el universo de nuestras estrellas favoritas. Y hoy, amigos míos, tengo un tema que simplemente explosiona. Prepárense porque vamos a hablar de Hande Erçel, la icónica actriz turca que ha conquistado corazones en todo el mundo, y de unas declaraciones que, digamos, han agitado las redes sociales con fuerza. Sí, así como lo escuchan. Hande Erçel, con su belleza deslumbrante y su talento innegable, ha sido noticia, y no solo por sus proyectos profesionales. Hoy vamos a desmenuzar las palabras que ha dicho sobre Kerem Bürsin, su coprotagonista en la exitosa serie Love is in the Air, y bueno, la verdad es que encendieron la mecha. Vamos a analizar a fondo qué dijo, qué implicaciones tienen sus declaraciones, y por qué están generando tanto revuelo entre los fans y los medios de comunicación. Prepárense para un viaje lleno de detalles, análisis, y por supuesto, mi opinión personal sobre todo este asunto. Así que sin más preámbulos vamos a sumergirnos de lleno en este chismecito que tanto nos gusta. Pero antes de empezar, quiero hacerles una pequeña petición, si son nuevos por aquí, o si ya son viejos lobos de mar en mi canal, pero aún no lo han hecho, suscríbanse. No se olviden de activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se perderán nada de las últimas noticias y chismes del mundo del entretenimiento. Y por supuesto, déjenme un comentario con su opinión sobre este tema. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Ahora sí, vamos a darle. Para entender bien la magnitud de lo que ha sucedido, primero tenemos que recordar la historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Para aquellos que no estén familiarizados, Hande y Kerem protagonizaron juntos la serie Love is in the Air, que, como les decía, fue un éxito rotundo a nivel mundial. La química entre ellos en la pantalla era innegable y esto, por supuesto, llevó a los fans a soñar con una relación en la vida real. Y para la alegría de muchos sus deseos se hicieron realidad. Durante un tiempo, Hande y Kerem fueron una pareja en la vida real, enamorando a todos con sus muestras de cariño y complicidad. La serie, centrada en la historia de amor entre Eda YLDZ y Serkan Bolat, cautivó a audiencias de todo el mundo con su trama romántica, sus personajes carismáticos y, por supuesto, la química explosiva entre sus protagonistas. La serie, conocida en español como Amor a contratiempo, se convirtió en un fenómeno de masas, generando millones de reproducciones y creando una base de fans apasionados. La trama, llena de giros inesperados, momentos cómicos y dramáticos, mantenía a los espectadores al borde de sus asientos, ansiosos por saber qué les depararía el destino a Eda y Serkan. El éxito de Love is in the Air no se limitó a Turquía. La serie se exportó a numerosos países, desde Europa y América Latina hasta Asia y África. La historia de amor, con sus altibajos, sus obstáculos y sus momentos de felicidad, resonó con audiencias de diferentes culturas y edades. El romance, la comedia y el drama se entrelazaron de manera magistral, creando una serie que se convirtió en un fenómeno global. La popularidad de la serie catapultó a Hande Erçel y Kerem Bürsin a la fama internacional. Ambos actores, con su talento, su carisma y su innegable atractivo físico, se convirtieron en ídolos de masas. Los fans, cautivados por la historia de amor en la pantalla, comenzaron a fantasear con la posibilidad de que la química que veían se extendiera a la vida real. Y para sorpresa y alegría de muchos, sus deseos se hicieron realidad. Durante el rodaje de la serie, los rumores sobre una posible relación entre Hande y Kerem comenzaron a circular. Los fans ávidos de noticias analizaban cada foto, cada gesto, cada publicación en las redes sociales, buscando pistas sobre el estatus de su relación. Finalmente las sospechas se confirmaron. Hande Erçel y Kerem Bürsin comenzaron a ser vistos juntos fuera del set de rodaje. Las fotos de ellos, tomados de la mano, abrazándose o compartiendo momentos de complicidad, inundaron las redes sociales. Los fans eufóricos celebraron la noticia. Su amor en la pantalla se había trasladado a la vida real. La pareja, conocida como Anker por sus fans, se convirtió en una de las más queridas y admiradas del mundo del espectáculo. Las muestras de cariño, las dedicatorias románticas y las publicaciones en las redes sociales enamoraron a todos. Hande y Kerem parecían estar disfrutando de su amor, compartiendo momentos de felicidad y complicidad con sus seguidores. Los fans ilusionados soñaban con un futuro juntos para la pareja. La idea de verlos casarse y formar una familia llenaba de alegría a sus seguidores. La pareja en ese momento parecía inseparables.
Sus apariciones públicas eran esperadas con ansias. Los medios de comunicación seguían cada paso de la pareja, buscando noticias y detalles sobre su relación. Pero como suele suceder en este mundo de fantasía, la relación llegó a su fin. Las razones nunca se hicieron del todo claras, y siempre hubo especulaciones, rumores y chismorreos sobre qué había pasado. Lo que sí quedó claro es que la ruptura generó muchísima tristeza entre los fans, que habían apostado por una relación duradera. Y bueno, como es lógico, después de una ruptura siempre hay preguntas. ¿Qué pasó? ¿Cómo se sienten ahora? ¿Hay rencor? ¿Hay amistad? Y precisamente en torno a estas preguntas es que las declaraciones de Anne Derzel cobran relevancia. La noticia de la ruptura de Anker fue un duro golpe para sus fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, decepción y nostalgia. Los fans, que habían invertido emocionalmente en la relación, se sintieron desilusionados. Las especulaciones sobre las razones de la ruptura comenzaron a circular rápidamente. Algunos afirmaban que la incompatibilidad de agendas había sido un factor clave. Otros que la presión mediática había desgastado la relación. No faltaron quienes culpaban a terceros, buscando chivos expiatorios para explicar el fin del romance. La pareja, en medio de la tormenta mediática, decidió mantener silencio sobre las razones de su separación. Hande y Kerem, con su discreción, optaron por no airear los detalles de su relación. Esta decisión, aunque comprensible, generó aún más especulaciones y conjeturas. Los fans, ansiosos por obtener respuestas, recurrieron a las redes sociales, analizando cada movimiento, cada publicación, en busca de pistas. Después de la ruptura, ambos actores continuaron con sus carreras profesionales. Anne Derzel, con su talento y su belleza, siguió cosechando éxitos en el mundo de la interpretación. Kerem Bürsin, por su parte, también se mantuvo activo en el ámbito profesional, participando en nuevos proyectos y consolidando su carrera. El tiempo, como suele suceder, fue atenuando el dolor de la separación. Los fans poco a poco fueron aceptando la ruptura y, aunque la nostalgia seguía presente, comenzaron a centrarse en los nuevos proyectos de sus ídolos. Hande y Kerem, por su parte, continuaron con sus vidas, cada uno por su camino. Recientemente Hande fue entrevistada, y se le hicieron preguntas sobre su relación con Kerem Bürsin. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Sin entrar en detalles demasiado personales, Hande hizo algunas declaraciones que, como les dije, encendieron las redes. Dijo algo así como: fue una experiencia muy bonita, aprendí mucho de esa etapa, pero ahora estoy en un momento diferente de mi vida. Y para ser honestos, esta respuesta en sí misma no es nada del otro mundo. Es una respuesta diplomática y respetuosa. La entrevista, realizada en el marco de un evento promocional, generó gran expectación. Los periodistas, sabedores del interés que despertaba la relación entre Hande y Kerem, aprovecharon la ocasión para formular preguntas sobre el tema. Hande, con su profesionalismo, respondió a las preguntas con cautela y diplomacia. La respuesta de Hande, aunque educada, no satisfizo la curiosidad de los fans. La forma en que se expresó, la falta de entusiasmo y la evasión de los detalles, generaron aún más especulaciones. La frase "fue una experiencia muy bonita" fue analizada al milímetro. Los expertos en lenguaje corporal comenzaron a analizar sus gestos y expresiones faciales. Pero, aquí viene el pero. La forma en que Hande pronunció estas palabras, el lenguaje no verbal que las acompañó, y sobre todo, la falta de entusiasmo en sus respuestas, fueron lo que realmente llamó la atención. Los expertos en lenguaje corporal analizaron cada gesto, cada mirada, y concluyeron que, aunque Hande no dijo nada negativo explícitamente, sí transmitió una sensación de distancia. Como si el capítulo con Kerem fuera algo que ya está completamente cerrado, y del cual no quiere saber más. El análisis del lenguaje corporal de Hande reveló una serie de detalles que generaron aún más intriga. La falta de contacto visual con el entrevistador, la sonrisa forzada y la postura corporal cerrada fueron algunos de los indicadores que llamaron la atención. Los expertos interpretaron estos gestos como señales de incomodidad, distancia y una posible reticencia a hablar sobre el tema. Además, la actriz fue preguntada sobre la posibilidad de volver a trabajar con Kerem en el futuro. Y su respuesta fue todavía más elusiva. Dijo algo así como: no sé, eso dependerá de los proyectos, de las oportunidades. Ya veremos. De nuevo una respuesta que en principio no es negativa.
Pero al compararla con otras respuestas que ha dado Ande sobre otros proyectos, se nota una falta de entusiasmo, una especie de reserva. La respuesta de Ande a la pregunta sobre una posible colaboración profesional con Kerem fue analizada con lupa. La falta de entusiasmo, la evasión y la ambigüedad de sus palabras generaron aún más especulaciones. La frase dependerá de los proyectos fue interpretada como una posible señal de que no existe interés en volver a trabajar con Kerem. Y es aquí donde el debate se ha encendido en las redes sociales. ¿Qué quiso decir Ande con estas respuestas? ¿Realmente no tiene ninguna relación con Kerem? ¿Queda alguna tensión entre ellos? ¿O simplemente está siendo discreta por respeto a su actual pareja? Y por supuesto, los fans han especulado a diestra y siniestra. Algunos afirman que Ande simplemente está siendo honesta y que la relación con Kerem es cosa del pasado. Otros creen que hay algo más, que quizás quedaron asuntos pendientes, o que simplemente no se llevan tan bien como quieren hacer creer. El debate en las redes sociales se intensificó rápidamente. Los fans, divididos en sus opiniones, debatieron acaloradamente sobre las posibles interpretaciones de las declaraciones de Ande. Algunos defendían su derecho a la privacidad y su discreción. Otros, por el contrario, expresaban su decepción y su tristeza por la supuesta frialdad de la actriz. Las redes sociales se inundaron de comentarios. Algunos fans defendían a Ande alabando su madurez y su discreción. Otros, en cambio, expresaban su tristeza y decepción, sintiendo que la magia que había existido entre ellos se había roto por completo. Y no faltaron, por supuesto, los haters, que aprovecharon la situación para criticar a Ande y a su supuesta frialdad. La verdad es que, desde mi punto de vista, Ande está en su derecho de responder como considere oportuno. Es su vida privada, y no está obligada a dar explicaciones a nadie. Además, recordemos que como figuras públicas, tienen que ser cuidadosas con sus palabras. No pueden decir cualquier cosa, porque cada declaración tiene un impacto mediático enorme. Es importante recordar que los famosos, como figuras públicas, están expuestos a una constante vigilancia mediática. Sus palabras, sus gestos y sus acciones son analizados al detalle. La presión que sufren es enorme. Por ello es comprensible que en ocasiones, opten por la discreción y la cautela. Pero más allá de las opiniones individuales, lo que sí está claro es que las declaraciones de Ande han dejado un sabor agridulce entre los fans de Love is in the Air. Y sinceramente creo que es lógico. Cuando uno se enamora de una pareja en la pantalla, y luego ve que ese amor se traslada a la vida real, es natural que uno sienta algo de nostalgia cuando esa relación se termina. Y es normal que uno quiera saber qué pasó, qué queda entre ellos. La nostalgia por la pareja Anker es comprensible. Los fans, que se habían enamorado de la historia de amor en la pantalla y que habían celebrado su romance en la vida real, sintieron un vacío tras la ruptura. La idea de que la magia que había existido entre ellos se había desvanecido generó tristeza y melancolía. Ahora bien, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues en primer lugar, que la relación entre Ande y Kerem es cosa del pasado. Así lo ha dejado entrever Ande y me parece que es algo que debemos respetar. En segundo lugar, que al parecer, no hay una relación de amistad cercana entre ellos. Quizás se llevan bien, quizás se saludan, pero no parecen ser amigos. Y en tercer lugar, que la puerta a un posible reencuentro profesional parece estar cerrada, al menos por el momento. La conclusión, aunque lógica, puede ser decepcionante para algunos fans. La idea de que Ande y Kerem hayan tomado caminos separados y que no mantengan una relación cercana puede generar cierta frustración. La posibilidad de un reencuentro profesional parece remota, al menos por ahora. Claro, esto es solo mi interpretación, basada en las declaraciones de Ande y en mi propio análisis. Quizás estoy equivocada, y en el futuro nos sorprenden con una nueva colaboración. Pero por ahora creo que es mejor aceptar la realidad. Ande y Kerem han seguido caminos separados, y ambos están enfocados en sus proyectos personales y profesionales. La realidad es que Ande y Kerem han seguido adelante con sus vidas. Ambos actores, con su talento y su profesionalismo, han demostrado que son capaces de superar cualquier obstáculo. La separación, aunque dolorosa, les ha permitido crecer y evolucionar tanto personal como profesionalmente. Y hablando de proyectos, Ande Ercel está en un momento muy importante de su carrera. Está protagonizando nuevas series, trabajando en campañas publicitarias, y en general, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía.
Su belleza y su talento le han abierto muchas puertas, y estoy segura de que le esperan muchos éxitos por delante. Anne Ercel, con su talento, su dedicación y su perseverancia, ha logrado construir una exitosa carrera en el mundo del espectáculo. Sus nuevos proyectos, sus campañas publicitarias y su creciente popularidad son prueba de ello. Su futuro es prometedor. En cuanto a Kerem Bürsin, también está triunfando con nuevos proyectos. Y sigue siendo uno de los actores más queridos por el público. Ambos han demostrado ser profesionales muy respetados, y estoy segura de que seguirán dando mucho que hablar en el mundo del espectáculo. Kerem Bürsin, con su talento, su carisma y su profesionalismo, también está cosechando éxitos. Sus nuevos proyectos y su popularidad entre el público son muestra de su éxito. Su futuro es prometedor. Así que, en resumen, amigos, las declaraciones de Anne Ercel sobre Kerem Bürsin han encendido las redes sociales porque, básicamente, han confirmado que su relación sentimental es cosa del pasado. Aunque Anne no ha dicho nada negativo, su falta de entusiasmo y su lenguaje no verbal han dejado entrever que no hay una relación cercana entre ellos, y que la posibilidad de volver a trabajar juntos es remota. El impacto de las declaraciones de Anne Ercel ha sido significativo. Los fans, los medios de comunicación y el público en general han reaccionado ante sus palabras. La incertidumbre sobre la relación entre Anne y Kerem ha generado un debate constante. Es importante, como siempre, respetar la privacidad de los famosos y entender que, detrás de las cámaras, son personas como nosotros, con sus sentimientos, sus problemas y sus propias historias. Y como fans podemos seguir disfrutando de sus trabajos, de sus proyectos, y por supuesto, de los chismes que nos regalan, pero siempre con respeto y con una actitud crítica. El respeto a la privacidad de los famosos es fundamental. Es importante recordar que, aunque sean figuras públicas, tienen derecho a proteger su vida personal. La crítica constructiva y el análisis objetivo son necesarios, pero siempre con respeto. Y ahora, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que hayan disfrutado de este chismecito jugoso, y que hayan aprendido algo nuevo sobre Anne Ercel y Kerem Bürsin. Les agradezco muchísimo por haber estado aquí, por escucharme, y por compartir sus opiniones. Agradezco a todos mis seguidores por su apoyo y su participación. Sus comentarios y sus opiniones son muy importantes para mí. Si les gustó el vídeo, no se olviden de darle un like. Compartan este vídeo con sus amigos, con sus familiares, con todos aquellos que aman el chisme y el mundo del espectáculo. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Así no se perderán ninguno de mis futuros vídeos. Los invito a seguirme en mis redes sociales para estar al tanto de las últimas noticias y chismes del mundo del espectáculo. Déjenme sus comentarios, cuéntenme qué opinan sobre las declaraciones de Anne y qué esperan del futuro de Anne y Kerem. Me encanta leerlos y saber qué piensan ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día maravilloso. Chao, chao.